Hola hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos un domingo más aquí delante y en la presencia del Señor para compartir su palabra, para compartir, ¿cierto?, su evangelio, lo que Él quiere enseñarnos. Seguimos con la serie El Aposento Alto y vamos hoy día a ver el estudio Llevando mucho fruto, ¿ya? Y vamos a continuar viendo Juan 15 del 7 al 11. Hoy día es un día que está un poquito helado. Espero que su mente, su corazón esté ahí preparado para alimentarse y nutrirse con la palabra del Señor, porque yo no sé la circunstancia que usted está pasando, no sé lo que piensa, lo que pasa por su vida, pero el Señor sí, el Señor lo conoce y sabe de lo que usted tiene necesidad, de lo que tenemos necesidad de escuchar, de oír, en qué le estamos fallando, qué estamos haciendo correctamente. Por eso el Señor nos pide el día de hoy que estemos atentos a su palabra, que estemos atentos a cada parte, a cada versículo, a cada enseñanza, que esté atento con su oído, mente, corazón, dispuesto a escuchar la palabra de nuestro Señor. Bueno, doy lectura entonces a Juan 15 del 7 al 11, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, hermanos, esta es la tercera vez que nos detenemos a considerar este pasaje en nuestra serie de exposición en el discurso del aposento alto, y tenemos que darle énfasis total y recordar una y otra vez durante estos estudios que, como vimos la semana pasada, que nosotros hemos visto en varios domingos esto que el Señor lo enseñó en unas pocas horas antes de ir a muerte y muerte de cruz. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto en más o menos 7 u 8 semanas, ahora lo vamos a ver, Cristo lo estaba enseñando en unas pocas horas, porque en pocas horas más el Señor sería arrestado por los líderes religiosos de Israel y sería condenado a morir, como les decía, en una cruz. Entonces el Señor sabía que le quedaba poco tiempo para impartir sus últimas enseñanzas a sus discípulos. Estos hombres que por más de 3 años habían vivido en cierto modo a la sombra de Jesús. Ellos dependían totalmente de su maestro. Dentro de pocas horas saldría a la luz pública para llevar adelante su obra en la tierra, ¿cierto? Y a ellos les tocaba ahora ser líderes de la iglesia, los pastores, los maestros, los evangelistas. Entonces el Señor les hace ver que había un requisito fundamental para hacer un trabajo efectivo en la expansión de su reino, que era lo que Jesús le importaba, ¿cierto? Aparte de no querer dejar a sus discípulos solitos, abandonados, les da la promesa del Espíritu Santo, les dice que enviará otro consolador, pero también le importaba cómo se iba a distribuir y cómo se iba a impartir, ¿cierto?, el Evangelio por todo el mundo. Entonces él necesitaba que este trabajo fuera efectivo, la expansión de su reino y la edificación también de la iglesia. Entonces el requisito fundamental era que ellos debían permanecer en él, en Jesús. Y espero que hasta aquí hemos visto como 3 o 4 predicaciones sobre qué es lo que significa, qué es lo que es permanecer en Jesús. Entonces, Dios permita, ¿cierto?, que usted tenga mucho más claro y que tengamos una idea más clara de lo que esto significa. Debemos mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Él cada momento, cada día.
Eso significa permanecer en Cristo, mantenernos en comunión y en dependencia de Jesús cada momento y cada día. Lo que quiero que veamos ahora en estos versículos del 7 al 11 es cómo luce una persona que vive así, que vive permaneciendo en Jesús, que vive en cada momento y a cada día en comunión con Jesús. Eso es lo que vamos y Dios nos quiere mostrar el día de hoy, cómo son las señales, cómo son los frutos, cómo luce una persona que vive en permanencia en Jesús. Entonces, la persona que vive en permanencia en Jesús vive cerca del Señor, ¿cierto? Teniendo comunión con Él a pesar de todas sus imperfecciones. Una persona que depende continuamente del Señor, o si quieren ponerlo de otro modo, y lo que vamos a ver esta tarde es el resultado de permanecer en Cristo o los frutos concretos que nosotros podemos esperar de este tipo de personas que permanecen en Jesús. Como primer punto, o en primer lugar, lo que nosotros vamos a ver en este pasaje es que la permanencia en Cristo produce como resultado oraciones respondidas. Sí, escuchó bien. ¿Cómo puede decir usted cómo? O sea, el Señor, si yo permanezco en Jesús, ¿me va a responder todas mis oraciones? Bueno, aquí dice sí que en primer lugar, lo que nosotros vamos a ver en este pasaje es que la permanencia en Cristo produce como resultado oraciones respondidas. Lo vemos en el versículo 7 de Juan 15, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, debemos detenernos un poquito a considerar el hecho de que Jesús nos presenta como algo equivalente aquí, ¿ya? Permanecer en Él con el hecho de que su palabra permanezca en nosotros, es lo que dice estos versículos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. O sea, hay una condición, vamos a dejarlo así, una condición para que todas nuestras oraciones sean respondidas, ¿ya? Entonces, nos debemos detener en este hecho de que esto implica, si permanecemos en Él, su palabra debe permanecer en nosotros. Y como clave de la enseñanza es la repetición, ¿ya? Esa es la clave de la enseñanza el día de hoy, la repetición. Como les decía anteriormente, hemos estado más o menos 3 o 4 predicaciones o semanas viendo esto mismo, que es permanecer en Cristo. Lo hemos visto en diferentes partes, en diferentes puntos de vista. Entonces, el Señor necesita de que usted lo tenga más que ha aprendido. John Piper, esto lo vimos la semana pasada, tiene una frase, dice, la morada de Cristo en nosotros es intercambiable con su palabra morando en nosotros. Si Él permanece en nosotros, sus perspectivas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus prioridades permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus promesas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus mandamientos permanecen. En resumen, dice Piper, por cuanto Cristo permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros. Es algo muy fundamental esto, hermanos, de que para que nuestras oraciones sean respondidas, nosotros debemos permanecer en Cristo y su palabra también debe permanecer en nosotros. Pero ahora el Señor añade una promesa a su declaración. Cuando nuestra mente y corazón están saturados de la palabra de Dios, podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. Y eso es lo que dice el texto, ¿ya? No tiene ningún otro significado, ninguna otra cosa. El texto dice tal cual usted lo ha escuchado. Entonces, usted sabe que este versículo ha sido sumamente abusado por los charlatanes predicadores del Evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Que hablan, pidan todo lo que quieran, si el Señor se los va a cumplir, y si no les cumple porque usted o yo o cualquiera que no se le cumple sus oraciones son hombres de poca fe o estamos en pecado, ¿ya? Esa es la respuesta de ellos cuando nuestras oraciones no son escuchadas, ¿ya? Yo creo, hermanos, que a veces nosotros tenemos que ser un poco más claros cuando predicamos.
Alguien decía, protesto por la falta de protesta del protestantismo de hoy. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nosotros debemos denunciar, debemos predicar la verdad, aunque duela, porque la palabra del Señor duele, hermanos. Por eso dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para redarguir. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que atraviesa, dice, el corazón, hasta los tuétanos llega, hasta lo más profundo. Si usted no sabe qué son los tuétanos están dentro de los huesos, ¿ya? Entonces eso quiere decir que atraviesa hasta el hueso y llega hasta el tuétano. Y eso si a usted se lo hacen en una forma literal, le clavan una espada de doble filo hasta atravesarle los huesos, el corazón, hasta lo más profundo, va a sentir mucho dolor. Y es a lo que se refiere el Señor. Y aquí, ¿cierto? En este versículo que dice, pide todo lo que queráis y será hecho, este versículo lo doblan estos hombres malos, ¿cierto? Que quieren aprovecharse de la gente y piden dinero a cambio de oraciones cumplidas. Entonces nosotros, como les decía, debemos decir la verdad. Cuando nosotros predicamos, nosotros no nos debe importar la opinión del hombre, sino que nos debe importar lo que opina Dios de nosotros. Nosotros a lo mejor nos vamos a echar mucha gente encima al predicar la verdad, al predicar del pecado como corresponde, pero nosotros estamos siendo fieles a la palabra del Señor. El mismo Cristo, Él era fuerte, ¿cierto? Él era directo para decir las cosas. Les decía hipócritas a los fariseos, los trataba de sepulcros blanqueados, que sus bocas estaban, ¿cierto? Eran como sepulcros. Entonces el mismo Pedro decía, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Entonces muchas veces nosotros queremos ser tan políticamente correctos que no decimos las cosas que tenemos que decir, ¿ya? Es importante decirlas, ¿cierto? Siempre que sea con amor. Yo creo que mi forma de pensar, hermanos, y yo me destaco y yo lo tomo como un poco de defecto porque toda la gente me reclama lo mismo, que yo no sé decir las cosas, porque yo soy muy directa para decir las cosas cuando hay que decirlas. Y yo creo que una forma de amar a otra persona es decirle, ¿cierto? El amor no es solamente cuando la persona está bien, el amor también se demuestra cuando la persona está mal. Y para mí una forma de demostrar el amor es cuando una persona nos va caminando bien y tener la confianza para poder decirle que no lo está haciendo bien o que no está correcto o no está conforme a la palabra del Señor. Y también es una forma de amar, ¿ya? Porque si dejamos a esa persona así tal cual, sabiendo que está mal enfocada, va caminando mal, que está errada en su forma de pensar, en su forma de vivir, entonces no estamos amando, ¿ya? Porque Cristo, Él hablaba a sus discípulos, Él hablaba a la gente directamente, a los fariseos, a los religiosos, se los decía. Entonces nosotros, si realmente nosotros estamos en Cristo, a lo mejor nos va a doler, nos va a enojar un poco lo que nos van a decir en el momento, pero los que realmente estamos en Cristo, después vamos a meditar en lo que estamos haciendo y vamos a reaccionar a lo que nos están diciendo y vamos a cambiar eso que está haciendo mal o que estamos haciendo mal. Entonces también debemos, muchas veces la gente toma, lo veíamos ayer con la hermana en el estudio que estábamos viendo de Apocalipsis, que muchas veces nosotros, para no tener problemas, decimos que somos tolerantes porque si no lo somos, nos falta amor. Pero nosotros no podemos tolerar lo que Dios no tolera, ¿ya? No podemos tolerar lo intolerable para el Señor. Entonces debemos nosotros siempre estar diciendo la verdad. Pero para eso el Señor nos manda primero a sacar la viga de nuestro ojo para poder sacar la paja del ojo del hermano, ¿ya? Volviendo al texto y la pregunta que todos nos hacemos, en este versículo, ¿está enseñando el Señor aquí que todo lo que pidamos en oración el Señor lo va a conceder, no importa lo que sea? No. La respuesta es absolutamente no. Esto no es lo que el Señor está queriendo decir o lo que nos está prometiendo aquí.
Lo que Él nos dice en este texto es que si estás permaneciendo en Cristo, manteniéndote cerca, saturando tu mente con la palabra del Señor, pide todo lo que quieras y será concedido. ¿Y sabes por qué? Seguramente bajo esa condición lo que vas a pedir en oración es aquello que es conforme a la mente de Cristo. Es aquello que es conforme a la prioridad de Cristo. Es aquello que es conforme a la agenda de Cristo y seguramente será para la gloria del Señor. Es así como la Biblia dice que pidan todo lo que quieran en Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que esta enseñanza es muy similar a lo que el Señor ya nos ha dado en este mismo pasaje de Juan 14:13. Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Entonces no es todo lo que nosotros queramos, hermano, ¿ya? El requisito para que nuestras oraciones sean cumplidas es permanecer constantemente en Cristo, en su palabra, con la mente saturada de la palabra del Señor, porque solo así pediremos correctamente, no para nuestro deleite, sino que pediremos, ¿cierto?, conforme a la voluntad del Señor, porque sabemos lo que es bueno, sabemos lo que al Señor le agrada, conocemos al Señor, conocemos lo que Él piensa, lo que Él quiere, entonces vamos a pedir de una forma correcta. Si nosotros pedimos siempre para nuestro propio deleite, si nosotros pedimos un mejor trabajo para tener más dinero, el Señor a lo mejor no le va a conceder eso porque con lo que usted tiene, con lo que usted gana, le alcanza. Y el Señor dice que con lo que tenemos debemos estar contentos. ¿Ya? Si hay un proyecto que usted ha querido realizar por mucho tiempo y no le ha resultado, es porque no es la voluntad del Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, Él sabe, cierto, de lo que tenemos necesidad y no le va a dar más, dice la palabra, para que usted no se aleje de Él, y no le va a dar menos para que usted reniegue de Él. Le va a dar lo justo y lo necesario, lo que usted necesita para poder vivir, nada más y nada menos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa también pedir en el nombre de Cristo? ¿Ya? No es simplemente añadirlo a la oración como la palabra final, o en tu nombre, Señor, o en el nombre de Jesús, como si fuera una palabra mágica. No, lo que Él está diciendo es que cuando ustedes vienen en mi nombre, como si fuera yo, bajo mi autoridad, el Padre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23. Este texto es importante. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará. Entonces, ¿cuál es el requisito para que nuestras oraciones sean respondidas? Primeramente es ¿se acuerda que dijimos que la palabra clave de este estudio era la repetición? Y lo dijimos que para que usted lo pueda tener bien grabado en su mente y en su corazón, igual que los niños pequeños, debemos repetir las cosas muchas veces. Y eso es lo que el Señor nos pide, y le pedí al pastor y me pide a mí que le repita muchas veces, que para que sus oraciones sean cumplidas, usted primeramente debe permanecer en Cristo. Su palabra debe permanecer en usted y debe estar su mente saturada de la palabra del Señor. Solo así podemos pedir para la voluntad del Señor y para la gloria de Él, ¿ya? Que no se lo olvide nunca. Y si pedimos en el nombre de Jesús, no es como una cosa, como un amuleto de suerte, que si no pedimos en el nombre de Jesús, el Señor no nos va a escuchar nuestra oración, sino que Él dice que nosotros, si pedimos nosotros con la humildad que pedía Jesús, con la autoridad, ¿cierto? Dice, si ustedes vienen en mi nombre como si fuera yo, ¿cierto? ¿Cómo se dirigía Jesús al Padre cuando oraba? En la Biblia está escrito,
cómo él le daba honra, le daba gloria, lo exaltaba al Señor y dependía totalmente de su Padre. Así quiere, por eso dice, si vienen en mi nombre como si fuera yo bajo mi autoridad, el Padre lo hará. Y es simplemente para que el Padre sea glorificado por medio del Hijo, por medio de Jesús. Entonces, si nosotros venimos en el nombre de Cristo bajo la influencia de la mente de Jesús, ¿sabe lo que va a suceder? Que lo que es de gozo para Cristo será también de gozo para nosotros. De manera que nosotros vamos a pedir lo que Jesús hubiera pedido para el avance de su reino. Y nos vamos a gozar cuando Dios responde esa oración, porque nos gozamos de las mismas cosas que se goza Jesús. De manera que este texto no es una carta en blanco para que nosotros escribamos allí todo lo que se nos antoje, con la seguridad de que el Padre va a cumplir todos nuestros caprichos. No es así. Recuerde que tenemos el ejemplo de los que somos padres, que nosotros no les damos todo lo que nuestros hijos quieren. ¿Por qué? Porque sabemos lo que ellos necesitan, sabemos lo que les va a hacer bien, lo que les va a hacer mal. Y así es nuestro Dios también. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe y nos conoce y nos va a dar justo lo que necesitamos y no todo el tiempo lo que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, esto que decíamos acá no es una carta en blanco para cumplir nuestros caprichos, no. Pero sí es una extraordinaria promesa de que al estar cerca de Jesús nos dará como resultado una mente que piensa cada vez más como la suya. Una mente y un corazón que tiene cada vez más los mismos intereses que Jesús, sus mismas prioridades, y por lo tanto nosotros tendremos como consecuencias que veremos muchas de nuestras oraciones respondidas. Por eso dice, pedid lo que queráis y será hecho. Esa es una promesa del Señor, siempre y cuando nosotros permanezcamos en Jesús. En segundo lugar, este pasaje también nos enseña que aquellos que permanecen en Cristo disfrutan de seguridad de salvación. Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La Biblia de las Américas lo traduce más literalmente y dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Y decíamos la semana pasada que esto sería la evidencia de que somos realmente discípulos, hijos del Señor. El árbol se conoce por el fruto, dice el Señor en Mateo 12:33. No son los frutos los que nos salvan, lo sabemos, ¿cierto? Que debemos llevar mucho fruto, pero nosotros no podemos producir el fruto por nosotros solos. Debemos permanecer en Cristo, en el tronco, para que por medio de su savia, que es la palabra, nosotros permanezcamos y demos mucho fruto. Los frutos no son los que nos salvan. Este es un error del catolicismo romano al enseñar que la salvación se obtiene por obras. Pero los frutos confirman la realidad de nuestra fe y de nuestra unión con Cristo. La diferencia que tienen los católicos con que dice que por obras se obtiene la salvación es que ellos hacen un esfuerzo. Ellos hacen la obra pensando que esto los va a ayudar a salvarse, ¿ya? Al contrario de nosotros como cristianos, como hijos del Señor, como discípulos de Cristo, es que nosotros no debemos hacer nada, que esos frutos que nosotros llevamos nacen solos al permanecer en Cristo, porque nosotros hacemos lo que Cristo hacía cuando Él vivía o lo que Él haría, ¿ya? Entonces, eso nace solo, eso no tiene usted que estarlo pensando qué voy a hacer para agradar al Señor, sino que usted hace las cosas porque Dios le manda a hacer, entonces usted hace y muestra su fruto y el fruto recuerde que es solamente la vida de Cristo en nosotros. Cristo viviendo en mí, morando en mí, ¿ya? Debe verse ese fruto. Debo ser cada día más como Cristo, mi mente debe ser cada día más como Cristo, mi vida debe ser cada día más como Cristo. Entonces, esa es la diferencia entre el catolicismo romano y lo que nosotros hacemos, que los frutos se ven solos, solamente por nuestra fe y la unión que tenemos con Cristo. Y se ha dicho hasta el cansancio que no somos salvos por obras, pero aquel que es salvo por gracia, por medio de la fe, produce obras. Así que si no hay frutos, porque en realidad no estás en Cristo. Si no tiene ningún rasgo de Cristo en su vida, es porque simplemente usted no está dando fruto y es una rama que está caída, que está separada del tronco y no da ningún tipo de fruto. Así que nosotros, para saber si somos realmente creyentes, si tenemos la salvación, debemos
tener rasgos de Cristo en nuestra vida. Un nuevo estilo de vida no salva a nadie, ¿ya? Pero todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios vive un nuevo estilo de vida. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que no es que a usted le nazca hacer las cosas bien o cambiar, sino que el único que puede transformar nuestra vida totalmente es Cristo, porque nosotros cambiamos las cosas solo por un momento. Decimos, vamos a cambiar esto. No sé, voy a cambiar mi forma de decir las cosas y las cambio solo por un momento y después vuelvo a lo mismo que estaba antes. Entonces, con Cristo no es así, porque nosotros cambiamos y cambiamos radicalmente, y eso que estaba en nosotros y que Dios cambió ya no vuelve a nosotros. Y eso es cuando vamos madurando y vamos avanzando en lo que Cristo quiere con nosotros. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, todo lo antiguo, todo lo malo está en el pasado, ahora somos nuevas criaturas. Entonces los verdaderos creyentes no viven vidas perfectas, lo sabemos, no somos perfectos, sin pecado, pero todo verdadero creyente debe poder mostrar en su vida los rasgos de una transformación real que evidencian un cambio que no puede ser explicado en términos naturales. Es algo que no podemos explicarlo. Yo siempre digo que lo primero que el Señor sacó de mí cuando yo llegué a Cristo, cuando Él me miró y me salvó por gracia, lo primero que sacó de mí, Él limpió mi boca. Porque mi vocabulario, el vocabulario de los que me conocieron antes de Cristo, sabía que yo no decía ninguna palabra que no fuera de la cintura para abajo, ¿ya? Era una persona muy vulgar para hablar. Entonces, el Señor lo primero que cambió en mí fue eso, y nunca más ha vuelto eso a mí, a mi vida. Y yo lo saqué de ella y quedó fuera, y no, ni siquiera ni cuando tengo rabia, ni cuando estoy muy enojada, me pasa. Ya que no se borraron los garabatos y todo eso de mi vida. Entonces, eso es lo que el Señor hace, una transformación que no puede ser explicada en términos naturales, que algo que no es inexplicable, que cambia en nosotros, que va saliendo todo lo malo de nuestra vida, y vamos luchando lo que nos queda, vamos luchando cada día, ¿cierto? Y vamos, como decimos, vamos peleando la batalla de la fe, y para poder llegar a ser más como Cristo. Es decir, cierto que es un cambio del corazón, y en la misma medida que eso ocurre, los creyentes experimentan seguridad de salvación. Es lo que nos enseña Primera de Juan todo el tiempo. Dice, yo les escribo esto porque yo quiero que ustedes sepan que tienen vida eterna. O sea, las personas que realmente han tenido ese encuentro con Cristo, y que el Señor lo ha escogido y ha cambiado, porque ¿cómo puede saber usted si tiene la salvación, si ha nacido de nuevo? Es por un cambio radical en su vida. Usted ya nunca más vivió como vivía antes. Usted, lo que va quedando en usted no del viejo hombre, pero las imperfecciones que va quedando, esa lucha que tenemos con la carne, con los deseos de la carne, los sueños, el dinero, el amor al dinero, las cosas de este mundo, que lo veíamos también con las hermanas, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero no debemos contaminarnos con el mundo tampoco. Entonces es una lucha constante que nosotros tenemos para ser diferentes, porque eso es lo que es Cristo. Es diferente a todo lo que existe en la tierra, es diferente, Dios es diferente, y Él quiere que también nosotros seamos diferentes, que seamos santos como Él es santo. Entonces, si usted quiere saber si es salvo, tiene que ver su vida pasada y su vida, cómo es su vida ahora, y si usted ha experimentado un cambio radical, ¿cierto? Que ya no vive como vivía antes, entonces porque tiene su salvación, y lo que le va quedando usted tiene que luchar y santificarse. ¿Y cómo lo puede hacer? Dice el Señor que con la palabra del Señor, dice con mi palabra, santifíquense con mi palabra es la verdad. Lo único, hermanos, que nos puede santificar y nos puede seguir transformando nuestra vida conforme a la de Cristo es la palabra, la Biblia, pero no solamente leerla, llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra, sino que también ponerla por obra, vivirla, vivir
vivir a Cristo por medio de su palabra. Recuerden que Él es la palabra viva. Entonces, si nosotros vivimos la palabra en obediencia, vamos a vivir la vida de Cristo, porque eso es lo que Él hizo. Permaneció y obedeció al Señor hasta la muerte. Y eso es lo que Él quiere. Y como sabemos que tenemos una vida eterna por los frutos de un verdadero creyente: el amor, la justicia, la obediencia. ¿Ya? Ahora es importante señalar que estar seguro de ser salvo no es un requisito para ser salvo. Hay hermanos creyentes genuinos, sinceros, que lamentablemente no experimentan su seguridad de salvación, y probablemente porque una mala enseñanza que nosotros también la teníamos antiguamente, que era creer que la salvación se puede perder, cuando la salvación es un regalo del Señor. Dice que somos salvos por gracia. Gracia significa una palabra griega que significa regalo. Y los regalos, si usted alguna vez en su vida ha hecho un regalo, usted sabe que cuando usted le regala algo a alguien, después no va y se lo quita. Si se portó mal, se lo quita. Y si se portó bien, ahora se lo devuelve. Así no es el Señor. El Señor regala, nos da la salvación y nunca la quita. Lo que pasa con la salvación, ¿cierto? Nosotros nunca perdemos la salvación, pero nosotros, ¿cierto? Vamos descuidando esa salvación. Vamos, al empezar a alejarnos de Cristo, a alejarnos de la palabra, nos empezamos a secar y nos empezamos a apartar, y viene la apostasía. ¿Ya? La apostasía es para gente cristiana. Entonces, hay gente que cree que la salvación se puede perder, y eso es muy penoso. ¿Ya? Muchos van a llegar al cielo sin estar seguros, y muchos que están seguros que van a llegar al cielo no van a llegar al cielo. 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En este contexto, Pablo está hablando de sus sufrimientos y cómo un creyente puede soportar las aflicciones que vienen a nuestra vida. Podemos enfrentar el aborrecimiento del mundo si nosotros estamos seguros de que terminaremos en el cielo. La seguridad de salvación es un combustible para el creyente. Eso quiere decir, ¿cierto?, que todo lo que podamos vivir sobre esta tierra, que podamos ser perseguidos, que podamos ser acusados falsamente, lo que nos puedan hacer, que podamos ser traicionados, que podamos ser heridos, lo que pueda pasar en nuestra vida, debemos pasarlo, porque tenemos la seguridad que en esta tierra vamos a sufrir, pero es por un tiempo corto, porque no es nada esta vida y el sufrimiento comparado, dice Pablo, con la eternidad que vamos a recibir, sin llanto, sin dolor, sin muerte. Todos queremos eso, ¿cierto? A nadie le gusta sufrir, pero lamentablemente la vida del cristiano no es fácil, porque es una lucha constante. En tercer lugar, la permanencia en Cristo produce como resultado una experiencia más profunda, permanente del amor de Dios. Y aquí yo quiero detenerme con calma. En el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Antes de seguir adelante, alguien decía que si esa declaración no estuviera en la Biblia sería muy difícil de creer. El amor del Padre por el Hijo es un amor eterno, es un amor inmutable, inmensurable y absolutamente incomprensible. El amor de Dios es un amor ágape, un amor tan profundo, tan grande, que ningún ser humano sobre la tierra lo puede lograr entender. ¿Ya? Cuando el Señor Jesucristo descendió a las aguas del Jordán en el bautismo, dice que vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración el Padre viene en una nube y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. El amor que existe entre el Padre y el Hijo es un amor que nosotros no podemos medir. Es un amor que no podemos comprender. Y ahora Jesús nos dice, Él nos ama con esa misma clase de amor. Y ahora también dice: permanezcan en mi amor. No es nuestro amor por Él, porque nuestro amor se acaba, se aburre, nuestro amor no es muy duradero, ¿ya? Sino que dice: permanezcan en mi amor, que es Jesús hablando, aunque está obviamente implicado, ¿cierto?, que debemos amar como Cristo amó, sino que debemos enfocarnos en su amor
por nosotros. Eso es lo que debemos enfocarnos, más que nuestro amor por el Señor, porque si fuera por medir nuestro amor por el Señor, déjeme decirle que quedaríamos en deuda. Si no, tenemos que enfocarnos en el amor tan grande que el Señor nos tiene, que nos tiene paciencia, que nos perdona 1000 veces en el día, que a Él no se le acaba el amor porque fallemos, sino que nos ama de la misma manera. Y dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, nada nos puede separar del amor del Señor. Nada que exista sobre la tierra y fuera de ella que nos pueda separar del amor del Señor. Entonces es un amor incomprensible, ¿ya? Por eso dice que nosotros debemos enfocarnos en ese amor del Señor sobre nosotros. Con este amor, con esta frase que el Señor nos dice que debemos permanecer en su amor, nos dice: aférrense con todas sus fuerzas al amor que yo les amo, con que yo les amo. Vivan conscientemente a la luz de ese amor todo el tiempo, sin importar las circunstancias, ¿ya? Debemos saber que el Señor, a pesar que lo estemos pasando pésimo, a pesar que estemos pasando escasez, si tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestro esposo, si tenemos problemas en el trabajo, tenemos enfermedad terminal, enfermedad que se pueda sanar, lo que sea, muerte, lo que sea que venga a nuestra vida, nunca debemos olvidarnos que Dios nos ama, que Cristo nos ama con un amor incomprensible, ¿ya? Por eso dice: aférrense con todas sus fuerzas a mi amor. Yo los amo, vivan conscientemente a la luz de ese amor, sin importar las circunstancias. Acuérdense que yo los amo de tal manera que entregué mi vida por amor a ustedes. En la carta de Judas, en el versículo 21, dice algo similar, aunque usando otra fraseología, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor, ¿ya? Esa es la palabra diferente, eso es otra forma de decir permanezcan en mi amor, en una forma experimental. Versículo 10 de Juan 15. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una tremenda verdad encerrada en este pasaje que no siempre podemos entender. La semana pasada nosotros decíamos que lo que nos ha tomado a nosotros muchas semanas de estudiar, los discípulos lo escucharon, ¿cierto?, de un tirón, de una pasada, en unas pocas horas. Así que no hacía mucho tiempo que ellos habían escuchado decir al Señor en Juan capítulo 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué pasa? Dice: y con aquel que me ama, que será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Otra vez, versículo 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y un poco más adelantado más adelante en el versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es obvio que el Señor quería que ellos entendieran algo, y es que existe una relación directa entre nuestro amor a Dios y nuestra obediencia a sus mandamientos. Ahora deben notar que no es que estemos diciendo que debemos ganarnos el amor de Dios a través de nuestra obediencia. Lo que estamos diciendo es que a medida que nosotros crecemos en nuestro amor por el Padre, en esa medida vamos a querer obedecerle, ¿ya? Entonces existe una relación estrecha entre el amor y la obediencia, van juntitos de la mano. Entonces, ¿se ha dado cuenta que en que los momentos que estamos más vulnerables a caer en tentaciones cuando dudamos del amor del Señor? Muchas veces nosotros estamos pasando aflicciones, estamos pasando momentos muy malos y le decimos al Señor ¿por qué? O dudamos de que Él nos ame. Señor, ¿por qué a mí? O ya no me ama, ¿por qué me haces pasar esto? Entonces hay una relación que nosotros debemos entender, que Dios me ama con un amor tan grande y mi deseo de obedecerle.
¿ya? Con el amor del Señor y mi deseo de obedecerle. ¿Qué significa esto? Que cuando comenzamos a dudar del amor de Dios, nos tomamos a nosotros mismos, nos da pena de nosotros mismos, ¿ya? Y cuando nosotros sentimos pena por nosotros mismos, es porque no nos sentimos amados por el Señor. Entonces creemos que tenemos derecho a darnos ciertas satisfacciones, aunque no sean legítimamente desde el punto de vista de Dios, que no sean legítimas, ¿ya? Desde el punto de vista de Dios. O sea, ya como el Señor no me ama tanto, entonces, bueno, voy a fallarle un poco, po, así como Él no me ama. Nos ponemos muy rebeldes de repente. Pero usted debe entender que hay una relación directa entre sentirme amado por Dios y querer obedecerle. Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos presente siempre que Él nos ama en cualquier circunstancia. Nosotros somos los que, porque dejamos que el enemigo haga nido en nuestra cabeza, ¿cierto? Que en vez de entristecernos, en vez de cuando estamos tristes ponernos a orar y pedirle al Señor que nos dé fuerza, nos empezamos a sentir pobrecito de mí. ¿Y qué pasa? Que debemos entender que el Señor nos ama, como les decía, en cualquier circunstancia, y que que yo esté pasando algo no quiere decir que el Señor me ame menos o que me dejó de amar. Y yo debo obedecerle si me siento amado o no me siento amado. Mi deber es obedecerle en cualquier circunstancia. ¿Se imagina que de eso dependiera el amor del Señor? Entonces, ¿qué hubiese pasado con Jesús? Porque Él murió de la forma más horrible que pudo haber muerto una persona, un ser humano, ¿ya? Entonces, ¿qué hubiese pasado si el mismo Jesucristo se hubiese sentido pena de sí mismo? Pero Él entendía que el amor de Dios era muy profundo por Él, por su Hijo, y por nosotros también, y por eso Él obedeció hasta la muerte. Entonces, querer obedecerle, sentirse amado por Dios y querer obedecerle, hay una relación directa, ¿ya? Entre sentirse no amado por Dios y pecar, ¿ya? Debemos tener ojo con eso. Debemos sentirnos amados y querer obedecerle en todo momento y en toda circunstancia. Nunca debemos dejar de sentir que Dios nos ama, porque Él tenemos la prueba infalible, ¿cierto? Que es de que Cristo murió por nosotros en esa cruz. Esa es la prueba de amor más grande que alguien puede hacer por otra persona, morir por un amigo. Es por eso que Cristo dice: manténganse en mi amor, consérvese en mi amor. Es así como funciona la idolatría, ¿ya? Tan pronto nosotros desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas, inmediatamente caemos en una situación vulnerable contra las seducciones del mundo. De manera que el hecho de estar seguros en el amor de Dios es un combustible para la obediencia, a la vez que esta misma obediencia nos coloca en la posición de experimentar más profundamente el amor de Dios. Segunda de Corintios 4, versículos del 16 al 18. Dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aunque usted en un momento, recuerden que el Señor Jesús, para poder empezar su ministerio, Él tuvo que pasar por el desierto y ser tentado. Así nosotros también debemos ser pasados muchas veces por el desierto, pero debemos llegar a la victoria como Cristo lo hizo, aunque el mismo enemigo, el mismo Satanás lo quiso tentar con la misma palabra del Señor, Él estaba tan instruido, tan conectado con el Señor, que Él no cayó en el juego de Satanás. Y recuerde que muchas veces el enemigo tuerce la palabra, y nosotros caemos en ese juego de decir: pero el Señor dice esto, y damos vuelta a la palabra a nuestra conveniencia, cuando el Señor es claro y tajante en las cosas que Él habla y que dice, ¿ya? Entonces nosotros no podemos estar dando vuelta a la palabra a nuestra conveniencia, sino que nosotros debemos obedecer la palabra tal y cual está y tal y cual dice el Señor. Entonces, yo sé que Dios me ama, y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros experimentemos. Quiere que permanezcamos en el amor de Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Dios no nos ama más cuando obedecemos o cuando desobedecemos.
Pero al desobedecer mandamientos que nosotros conocemos, y cuando desobedecemos a sabiendas, sabiendo que estamos pecando, no estamos permaneciendo en su amor. Y vamos a poder disfrutar, ¿cierto? Y no vamos a poder disfrutar de la plenitud de una forma experimental del inefable amor con que Dios nos ama, ¿ya? Ese es el punto. Ese es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Si nosotros estamos desobedeciendo a la palabra o desobedecemos sabiendo que estamos haciendo lo malo, entonces no estamos permaneciendo en su amor. Y no vamos a poder disfrutar a plenitud ese amor inefable de nuestro Señor. Él sabe de antemano que nuestra obediencia nunca será perfecta de este lado de la eternidad. Él sabe que somos totalmente imperfectos, ¿ya? Y que todavía queda un poco de rebeldía y que todavía hay muchos que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero saben que nuestro anhelo sincero de obedecerlo en dependencia de Él es algo que Dios le agrada. Cuando nosotros hacemos las cosas por ese amor y un anhelo sincero de querer obedecer al Señor a pesar que me cueste hacerlo, y dependo totalmente de Él y oro por eso que me cuesta, el Señor se agrada de eso, aunque no lo podamos hacer perfectamente. Querer ganarse el favor de Dios a través de nuestras obras es legalista, pero querer agradar a nuestro Padre Celestial a través de nuestra obediencia imperfecta, pero sincera, es el fruto de un verdadero cristiano. Y ese estilo de vida se produce en una comunión más cercana, ¿cierto? Y experimental con Él, porque sabemos que somos totalmente imperfectos. Nosotros cuando reconocemos que somos totalmente imperfectos y que no somos capaces de nada solo, entonces nosotros estamos diciendo que dependemos totalmente del Señor. Y ese es una comunión más cercana y experimental con Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos depender y que Él sepa que nosotros dependemos totalmente de Él? En oración, pidiéndole y diciéndole: Señor, soy totalmente imperfecto, mi amor es imperfecto, mis decisiones son imperfectas, yo necesito que tú me guíes, necesito que tú me ayudes, necesito que tú me des la fuerza para soportar, para no caer en la tentación. Siempre nosotros tenemos que estar pidiéndole y demostrándole y diciéndole al Señor lo débiles que somos, lo que lo necesitamos. Por eso el Señor dice que nosotros debemos decirle a Él que dependemos totalmente de Él, en cada cosa, en cada decisión, día tras día, momento tras momento. Eso es lo que Cristo está diciendo en Juan 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es lo que Dios quiere, lo que Cristo nos está diciendo a través de este versículo. Y el cuarto y último aspecto que experimentan aquellos que permanecen en Jesús es un gozo cada vez más abundante. No es un gozo similar al de que Cristo es el mismo que gozó Cristo siendo Él mismo, ¿cierto? Porque es un gozo, nadie se puede comparar a Cristo. Debemos nosotros imitar en todo al Señor, debemos imitar a todo. No va a ser un gozo similar, un gozo perfecto como Él tenía, porque Él murió gozoso también, ¿cierto? Porque el propósito por el cual vino acá a este mundo se cumplió y se gozó con el Padre, ¿ya? Pero nosotros debemos también tratar de experimentar ese gozo en nuestros corazones. Su gozo tiene que ser nuestro gozo, y así nuestro gozo viene a ser un gozo completo, ¿ya? Independientemente de las circunstancias de nuestra vida. Ahora no se olviden que el Señor Jesús sabía que Él iba a ser crucificado horas más tarde. No se deben olvidar de eso, que Él estaba enseñándole todas estas cosas a los discípulos mientras Él sabía que iba a padecer, que lo iban a abandonar, que lo iban a acusar falsamente, que iba a ser juzgado, que iba a ser asesinado, ¿cierto? Muerto en una cruz. Entonces Él sabía esa circunstancia tan oscura que Él estaba experimentando, pero el gozo de saber que Él estaba haciendo la voluntad del Padre era su máxima motivación, hacer la voluntad de su Padre. En Juan 14:31 dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí.
El Padre me mandó que muriera en la cruz y yo voy resuelto con gozo a morir porque yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Eran las palabras de Jesús, literalmente con este versículo de Juan 14:31. ¿Ya? Él iba a morir en una cruz resuelto, con gozo en su corazón, porque él iba a morir en obediencia al Padre. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo decía el salmista. Y ahora Cristo dice: yo quiero que ustedes tengan ese gozo en sus corazones permaneciendo en mí, permaneciendo en mi palabra, permaneciendo en mi amor y obedeciendo mis mandamientos. Hay una sola fuente de gozo segura y es permanecer en Cristo. Salmo 16:11, me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Imagínense, eso nosotros debemos sentir, hermano. Debemos llegar a alcanzar, a experimentar ese gozo de, aunque dependiendo de las circunstancias, independientemente de las circunstancias que usted esté pasando, como le decía anteriormente, lo que sea que esté pasando en su vida, porque todos vivimos diferentes circunstancias, pero todo tiene que hacerlo con gozo. Todo tiene que usted experimentar ese gozo de que a lo mejor por obedecer los mandamientos del Señor va a tener problemas. A lo mejor por decir la verdad va a tener problemas. Por hacer lo correcto en su trabajo va a tener problemas. O por hacer cualquier cosa que agrade a Dios o la voluntad de Dios va a tener problemas, ¿ya? Pero lo que el Señor quiere que usted experimente el gozo de que aunque usted tenga esos problemas, usted está obedeciéndolo y permaneciendo en su amor y en su voluntad como Él quiere, como Él nos ha mandado que lo hagamos como creyentes, como hijos del Señor. Entonces, que el Señor, hermano, use estos mensajes para no vivir en contradicciones. Nosotros muchas veces predicamos bonito, hablamos bonito, enseñamos bonito, ¿cierto? Pero nuestra vida está totalmente no concordante con lo que nosotros hablamos y predicamos. ¿Ya? Muchas veces enseñamos matrimonio, hablamos cosas y nuestro hogar y nuestro matrimonio, nuestros hijos están, como se dice por ahí, patas para arriba, ¿ya? Entonces nosotros debemos, primeramente dice la palabra, debemos obedecer al Señor, arreglar, ¿cierto?, nuestra casa y después recién nosotros podemos enseñar a los demás y podemos guiar también a los demás. Entonces debemos nosotros comprometernos de corazón con permanecer en Jesús. Entonces hay muchas preguntas que surgen en esta predicación, hermano, y quiero que se las haga. Con estas preguntas vamos a terminar, que son preguntas que se me vienen a mi mente y a mi corazón y que el Señor a lo mejor la quiere hacer a mi vida primeramente y también a la suya. Usted tiene que primero preguntarse si realmente usted está permaneciendo en Cristo. ¿Estoy permaneciendo en Cristo? ¿Estoy permaneciendo en su amor? ¿Estoy dando frutos que el Señor me está pidiendo? Recuérdense que los frutos no es llevar mercadería a un hermano, no es darle plata a otro hermano, no es llevar gratis a otro hermano. Eso no son frutos, hermano. Eso viene de consecuencia al amor que tenemos en Cristo, porque eso nos nace hacerlo. Lo hacemos ni siquiera pensando que lo vamos a hacer. El fruto que el Señor quiere que nosotros demos es su vida reflejada en nosotros, vivida por nosotros. Ese es el fruto que el Señor quiere, que nosotros permanezcamos aferrados, agarrados, ¿cierto? Como cuando un hijo se agarra, cuando el papá o la mamá va a salir y el pequeño, ¿cierto?, se agarra de la pierna del papá y no quiere que salga sin él. Así quiere que nosotros nos agarremos del Señor y no lo soltemos por nada del mundo, no importa la circunstancia, no importa la vida que estemos, lo que nos depare, ¿cierto?, más adelante, no importa. Nuestro deber, hermanos, es obedecer al Señor, y con obedecer a la palabra de Dios estamos permaneciendo en Cristo y en el amor de Cristo, y no importa, como le decía, si eso nos trae problemas, porque la vida de Cristo no fue fácil en la tierra. Tuvo muchos enemigos, hablaron mucho de él,
Pero él siempre glorificó a su padre y obedeció a su padre y se gozó hasta el final porque él hizo la voluntad del Señor y permaneció en su amor, y así él quiere que nosotros también permanezcamos en él. Recuérdese, si no estamos en él, nada podemos hacer. Si no estamos en Cristo, nada podemos hacer. Eso es lo que el Señor quiere que usted se pregunte. Pregúntese, ¿estoy dando los verdaderos frutos que el Señor me está pidiendo? ¿Estoy siendo un buen guía espiritual de mi casa? ¿Estoy viviendo la vida de Cristo? ¿Las mujeres estamos llevando la vida que Cristo nos pide en la palabra? ¿Estamos nosotros haciendo la voluntad del Padre en cuanto a los deberes de la mujer, a los deberes del hombre, a los deberes de los hijos, como ciudadanos, como vecinos, como trabajadores? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? Preguntémonos eso, porque el Señor quiere con estos estudios que nosotros realmente meditemos si estamos realmente seguros que la salvación que nosotros pensamos que tenemos, la tenemos. Porque posiblemente estemos muy seguros, pero no hay frutos en nosotros. Cristo no se ve por ninguna parte en nuestra vida. Así que pregúnteselo, hermano, y si usted resuelve con todos estos estudios, nos quedan 2 estudios, ¿ya? Si usted resuelve al final de esta serie de que realmente no está viviendo la vida de Cristo, no está permaneciendo en su amor, no está obedeciendo a sus mandamientos, obedece solo a los que le convienen y a los que no lo dejó pasar de largo, hay un problema y debemos solucionarlo, porque como le decía la semana pasada, hoy es el día donde el Señor está hablando a tu corazón y te está diciendo y nos está pidiendo que nos arrepintamos, que nos volvamos, que cambiemos de mente, cambiemos de corazón, cambiemos de actitud y empecemos a permanecer en Él, ¿ya? Así que dejamos este estudio hasta aquí, vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por siempre estarnos amonestando, por siempre estarnos enseñando, por siempre estar redarguyendo nuestro corazón, nuestra mente, para saber si realmente estamos caminando como tú quieres, Señor, si estamos haciendo realmente tu voluntad. Muchas veces, Señor, nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos haciendo las cosas bien, que estamos en lo correcto, pero la vida que llevamos no es la correcta y no es la que tú nos estás pidiendo. Como decía anteriormente, Cristo no se ve por ninguna parte, y cuando nuestra vida, cuando habla la palabra de que debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, es porque Cristo debe resplandecer en nosotros, porque Cristo debe estar en nosotros para poder salar esta tierra y para poder iluminar esta tierra con su palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a ser lumbrera. Ayúdanos cada día a parecernos más a Cristo. Dependemos totalmente de ti, Señor. No somos nada si tú no estás con nosotros. Ayúdanos cada día en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser menos nosotros mismos y a ser más como Cristo. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a terminar con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con el yo quiero, con el yo soy, con el yo espero, y poder empezar a decir lo que tú quieras, Señor, lo que tú esperas, Señor, lo que tú piensas, Señor. Eso debemos hacer. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Eso es lo que debemos aprender, y lo que Cristo y lo que tú, Señor, quieres que nosotros aprendamos. Que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives y moras dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Señor, la vida cristiana no es un juego. Señor, lo entendemos. Sabemos que un día vamos a tener que dar cuentas ante ti por lo que hicimos, lo que no hicimos y por lo que dejamos de hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque queremos ser cada día no mejores nosotros, sino que queremos parecernos cada día más a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que cada vida y cada corazón que ha escuchado este mensaje tome su porción, la atesore dentro de su corazón, pero también la pongamos por obra. Eso es lo que necesitamos, Señor, practicar, hacer tu palabra, porque eso nos va a llevar, Señor, a ser más como tú. Gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Estamos viéndonos el próximo domingo, si así Dios lo permite, con otro estudio y la misma serie, otro tema, y que tengan una excelente semana.